Bueno, tuve el privilegio de predicar allá con mi hermano en Tecomán, Colima. Estuve predicando los 2 domingos, estuvimos allá, estuve predicando y les manda saludos. Y les dan gracias también. Esta iglesia les ayudó a ellos a comprar las varillas para poner las columnas de su edificio. Y ya tienen mucho edificado, solo les dan gracias a ustedes. También quiero dar las gracias a ustedes por orar por nosotros. Estuvimos muy contentos allá y fue muy diferente estar con mi esposa y yo allá en la Tierra Santa, ¿verdad? Manzanillo, Colima, y pasamos un tiempo maravilloso. Mi mamá se recuperó, nosotros la vimos el martes y ya el martes en la tarde la dieron de alta. Todo el tiempo estuvo con nosotros y fue una gran bendición, fue un milagro realmente, porque los doctores ya decían, ella no va a salir, de aquí ya no sale. Bien, y gracias a Dios que ella se recuperó. Y gracias a ustedes por sus oraciones también. Les pido que oren mucho por la gente de México, especialmente allí en Manzanillo. Las cosas no están bien. El crimen está aumentando cada día más. Y oren por la gente inocente, que es lo que más duele, ¿verdad? Todos los que buscan su mal, pues tristemente, ¿verdad?, van a sufrir, pero lo que más nos duele son aquella gente inocente que es la que esté siendo afectada. Oren por toda mi familia allá, que Dios les ayude para que busquen las cosas de Dios también. Es triste mirar la destrucción de tantos jóvenes hoy en día. Y ayer estuvimos hablando, mi esposa y yo, con una hermana. Nos estaba hablando de unos jóvenes que la iglesia, hermanos, en esta iglesia, no en esta, en esa iglesia, en lugar de darles ánimo a los jóvenes, de orar por ellos, de pedirle a Dios por ellos, lo estaban criticando. Ay, mira, ya este va a la iglesia. Ay, mira, ya este es hijo del diácono. Ay, hermano, esa es la muerte para ellos. Eso es lo peor que un joven debería de escuchar. Si un joven anda mal, lo que debe de escuchar es: mi hijo, estamos orando por ti. Mi hijo, estamos contigo. ¿Qué necesitas? Porque los jóvenes, hermanos, se están envolviendo en su propio mundo y no quieren ellos que nadie se meta con ellos. Entonces, el único que se puede meter es Dios. Y hermanos, yo sé que esta iglesia es una gran iglesia, pero los jóvenes necesitan nuestras oraciones. No podemos dejar que sigan el crimen en los jóvenes hoy en día, especialmente de aquellos que nosotros conocemos, hermanos. Y vamos a orar mucho por ellos. En lugar de criticar a alguien, vamos a orar por ellos. Si no tenemos nada bueno que decir, no digamos nada mejor. Pero sí, estos jóvenes necesitan nuestro apoyo, necesitan nuestro cariño, necesitan que se den cuenta ellos que no están solos, que ellos tienen a alguien en la iglesia, tienen a alguien que está pensando en ellos, porque eso es lo único que reciben los jóvenes. ¿Se recuerdan del niño que le preguntaron cómo se llamaba y él dijo no? ¿Cómo te llamas? No. No sé por qué. Pues mi mamá todo el tiempo me dice no. Y eso de verdad muchas veces nada más está uno no. Y uno tiene que pensar en darles amor, darles cariño, darles esperanza, que hay alguien que les ama. Quiero hablar en esta mañana, hermanos, sobre la conciencia. La conciencia. La palabra consciente son 2 palabras, una que tiene una N y la otra no tiene. Entonces, tienen casi el mismo significado, pero conciencia, la palabra conciencia tiene conciencia total acerca, escucha bien, de lo que siente, de lo que piensa, de lo que dice, de lo que quiere y de lo que hace. Esa es conciencia.
La palabra consciente es consentir. Uno consiente a personas, consiente lo que vaya a venir. Ahora, la palabra consciente es un ejemplo de ello. Yo no estaba consciente de lo que estaba diciendo. Jesús era consciente del trabajo que iba a costar convencerlos a todos. Estar consciente. Entonces, la palabra consciente quiere decir alguien que siente, piensa, dice, quiere o hace. ¿Cuántas veces uno dice palabras sin estar consciente de lo que está diciendo? Un sobrino mío le dijo a su mamá: mamá, piensa bien lo que vas a decir antes de decirlo para que no se burlen de ti. Un niño de 9 años le dice eso. Pero tenemos que estar conscientes. Y luego tenemos la conciencia. Conciencia es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella. Conciencia. También quiere decir, es el conocimiento moral de lo que está bien y lo que está mal. Esa es la conciencia. Ejemplos de ellos. De pronto, es un ejemplo, de pronto se dio cuenta de que había dejado de tener conciencia de sus actos y se preocupó mucho. Otro ejemplo, a veces pienso que no tiene conciencia del significado de todos los sacrificios que hemos tenido que hacer por ti. No tenemos conciencia. Se piensa que solo el ser humano tiene conciencia de sí mismo. La palabra conciencia se emplea para definir la capacidad de los seres humanos para distinguir entre el bien y el mal, su sentido de lo moral y de la ética, así como el conocimiento crítico y reflexivo de la realidad. La conciencia. Ejemplos de esa conciencia: su conciencia le impidió actuar de esa manera. Otro ejemplo, Luisa se comporta como si no tuviera conciencia de lo que padecen los empleados. Otro ejemplo, disculpe, no tenía conciencia de que estaba con tanta prisa. Y la palabra de Dios habla sobre la conciencia. El pasaje que leímos aquí en Efesios, capítulo 4, versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, conscientes, ya no tienen conciencia. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es una conciencia ya mala, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando pierden la conciencia, que ya no son conscientes, entonces ellos andan haciendo cosas sin pensar lo que les puede suceder. La ignorancia. Por ejemplo, muy popular hoy en día en México, en las partes de México y especialmente donde yo soy, llega un hombre y les ofrece dinero, mucho dinero, y les ofrece esto y les ofrece aquello para que nos hagas esto. Ellos no se ponen a pensar lo que le puede suceder a ellos como lo que le puede suceder a su familia. Ignoran totalmente lo que puede pasar. ¿Y qué hacen ellos? Lo aceptan. Y esos son los que están matando a izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de lo que les puede pasar a ellos como a la demás familia. Han perdido la conciencia, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y luego dice, los cuales después que perdieron, dice, toda sensibilidad. Ya nada les afecta del mal.
Ya no hay nada en su vida, en su mente, que les pueda afectar de las cosas malas. Han perdido toda sensibilidad. Dios nos habla de una mala conciencia, nos habla de una buena conciencia, nos habla de una conciencia totalmente cauterizada. También de una débil conciencia, y nos habla también quién nos limpia y cómo nos limpia la conciencia. Vamos a hablar primeramente de la conciencia cauterizada. Vaya conmigo a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. 1 Timoteo 4:2 dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo, ¿qué dice? Cauterizada la conciencia. Ya tienen una conciencia dura. Es como un callo. Ya nada les puede a ellos ayudar. Una conciencia cauterizada. Miren conmigo Jeremías capítulo 6, versículo 15. Dice la palabra de Dios allí: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Ya no se avergüenzan. Un pecado abominable es lo que es Dios lo llama abominación, lo que es la homosexualidad, el lesbianismo, el adulterio, fornicación y todo eso. Pero ya gente ya lo toma como si todo es normal. Mira los homosexuales ahí marchando y diciendo que no se avergüenzan de ser homosexuales. Mira las lesbianas allí marchando y diciendo, no nos avergonzamos ya de esto. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios: porque no saben tener vergüenza. Ya su mente está totalmente cauterizada, mente dura. Ya su conciencia ya no les dice nada que está mal lo que están haciendo. Y es muy triste eso. Llega a tener una mente cauterizada. Miren Romanos capítulo 2, versículo 5. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué dice Efesios? Ignorancia. Ignoran lo que les puede suceder. Tienen un corazón duro, y por tener un corazón duro no se arrepienten. Es una conciencia cauterizada. Vamos a ver qué Dios nos dice sobre una conciencia mala. Si van conmigo al libro de Tito, capítulo 1, versículo 15 y 16. Y hermanos, ¿cómo empieza todo esto? ¿Cómo es que se empieza hasta llegar a una conciencia cauterizada? Cuando uno empieza a perder la sensibilidad. Esto no es tan malo. No es tan malo como se dice. Dios entiende que somos humanos y que somos débiles. ¿Verdad? La palabra de Dios dice que la carne es débil, aunque el espíritu esté dispuesto. Y muchos lo toman como excusa. Bueno, Pablo dice que todos pecamos. ¿Sí o no dice la palabra de Dios, pastor? ¿Verdad que sí? Que todos pecamos. Si decimos que no pecamos, entonces mentimos. Pues entonces hay que pecar para que sea cierto. Así es como debemos de tomar. ¡No! Pablo dice: de ninguna manera. ¿Cómo vamos a buscar el pecar? ¿Cómo vamos a tratar de pecar? Si la palabra de Dios dice no, ahora Dios dice: si pecas, tenemos un abogado. Pero que nunca necesitemos el abogado. Que estemos bien. Dios dice una conciencia mala en Tito 1:15. Nos dice así: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos
nada les es puro, pues hasta su mente, ¿y qué dice? Su conciencia, dice, están corrompidas. Hermanos, la conciencia es casi como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice a ti que viene lo bien y el mal. No debes de hacerlo. La conciencia también te dice a ti. Los que no tienen a Cristo como un Salvador, como dijo Pablo, o Pedro, Pablo dijo que ellos no lo hacen, no cumplen la ley porque conocen la ley, pero la cumplen. ¿Por qué? Porque es algo común que se debe de hacer. Entonces su conciencia es la que les dice a ellos, esto no está bien, esto no se debe de hacer. 1 Pedro 3:16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Estoy en el capítulo 1, perdón. Está bueno el versículo, ¿verdad que sí? 3:16. Teniendo buena conciencia en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta de Cristo. Y me brinqué porque esa es la buena conciencia. Mira conmigo en Génesis 6:5. Génesis capítulo 6. Vamos a regresar a la mala conciencia. Ahorita vamos a hablar de la buena conciencia. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, ¿qué dice? De continuo, solamente el mal. Solamente una persona que ha perdido la conciencia, que tiene mala conciencia, piensa solamente hacer el mal. Y tenemos, hermanos, en las sociedades del mundo entero, gente con muy mala conciencia, corrompida, mala. Déjenme ir a la conciencia débil y luego vamos a la conciencia buena. 1 Corintios 8:7. 1 Corintios capítulo 8, versículo 7. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, ¿qué dice? Siendo débil, ¿qué dice? Hay conciencias débiles, las cuales, hermano, podemos ayudar. Como también podemos ayudar a una conciencia mala como a una conciencia cauterizada. Y para la palabra de Dios dice que es como un martillo, que quebranta piedras, quebranta lo que sea. La palabra de Dios quebranta ese corazón. Si es un corazón débil, si es una mente débil, una conciencia débil, una conciencia mala o una conciencia cauterizada, Dios la puede ayudar. Pero hermanos y hermanas, nos necesitan a nosotros a ayudar a estas personas con ese tipo de conciencia. Bueno, vamos a ver lo que es la conciencia buena. Ya leímos 1 Pedro 3:16, vayan conmigo, Romanos 2:14. Dice la palabra de Dios así, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Su conciencia. No tienen ley ellos, pero su conciencia les dice, esto es lo bueno de hacer, esto es lo que tenemos que hacer. Juan capítulo 8, versículo 9. Pero ellos al oír estos acusados, ¿por quién? Su conciencia. Salían a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Cómo criticamos a estos chismosos, verdad? Estos chismosos, estos que estaban velando, estaban mirando, querían agarrar a alguien en el pleno momento, en la plena acción del pecado, para llevárselos a Jesús. No porque se preocupaban que esta mujer estaba en pecado, sino que ellos querían probar al Señor Jesucristo. Y ahí están. Yo entrando. Ya entra el hombre. Ahora,
Y entraron y agarraron a la pobre mujer, la arrastran, se la llevan y se la ponen allá al frente del Señor Jesucristo. Esta mujer la encontramos en el acto mismo del adulterio. Y Moisés mandó apedrear a estas mujeres. ¿Qué tú nos dices de ella? El Señor Jesucristo pone a escribir en la tierra. ¿Y qué les dice? ¿Qué escribiría? Lo vamos a ver ahí en el cielo. Después se lo digo yo en secreto, ¿no? El que esté sin pecado arroje la primera piedra. Los criticamos, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes que ellos tenían algo bueno? Tenían una buena conciencia. Porque fueron acusados por su misma conciencia. ¿Cuánta gente hoy en día ya no tiene esa conciencia? Andan en el pecado y no les importa cuánto les dicen que hacen, que están mal lo que están haciendo. Les importa un comino. Ya no tienen conciencia, pero gracias a Dios que estos hombres tuvieron buena conciencia. Y dijeron, es que vámonos antes que nos trague la tierra aquí a todos. La conciencia los acusó en una forma increíble. Qué buena conciencia tenían ellos. Mira conmigo el capítulo 9. Romanos capítulo 9. Mira el versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Saben de qué está hablando? De la salvación. Pablo dice, si yo pudiera ir al infierno para que mi familia, mi pueblo Israel fuera salvo, yo iría al infierno. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Ahora, hermano, mi pregunta es esta. ¿Cómo te sientes tú con tu familia que no es salva? ¿Cómo te sientes tú con la familia que tú estás tratando de ganarlos para Cristo y no han sido salvos? Pablo dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema. Anatema quiere decir maldito. Dice, yo quisiera, sí, dice, deseara yo mismo ir al infierno, perdón, antes de que mi familia fuera al infierno. ¿Tienes dolor tú por tu familia que no salva? ¿Tienes continuo dolor? ¿Qué estás haciendo tú para eso? El Señor Jesucristo dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno y la oración te va a ayudar en cualquier cosa que sea difícil. Hemos olvidado mucho eso. Hemos olvidado el ayuno, hemos olvidado la oración, hemos olvidado pasar veladas de oración por situaciones difíciles, cuando el Señor Jesucristo dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Tenemos buena conciencia? ¿Tenemos buena conciencia o tenemos mala conciencia? ¿O tenemos débil conciencia? Miren conmigo, por favor, Hechos 23. Hechos 23. La verdad que no sé si es Hechos o Hebreos, pero vamos a buscar en Hechos. Si no es Hechos, nos vamos a Hebreos. Pues Hebreos no tiene 23 capítulos. Me agarraron. Hechos 23, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda, ¿qué dice? Buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Qué bonito es decir eso. Y si Dios permitió que estuviera en la Biblia, estamos escuchando y mirando a alguien que dijo la verdad. Buena conciencia. Qué bonito es poder tener buena conciencia. Vean conmigo 1 Timoteo, capítulo 3. Yo espero que agarres el mensaje, hermano y hermana, porque un día lo vas a necesitar.
Si no lo necesitas ahorita, un día lo vas a necesitar. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo es tu conciencia? ¿Es una conciencia mala? ¿Es una conciencia cauterizada? ¿Es una conciencia buena? ¿O es una conciencia débil? Primera Timoteo 3:9, ¿verdad? ¿Lo dije? Dice que guarden el misterio de la fe. ¿Cómo? La fe es la que te va a ayudar a tener una buena conciencia. No pierdas la fe. Alguien me dijo a mí, mira cómo estás. Todos los años que serviste a Dios, hablándome económicamente, ¿cómo estás económicamente? ¿Qué me puedes decir ahí de Dios? ¿Quieres que te diga algo? Lo que yo soy, lo que yo tengo, no es porque Dios falló. Si Dios me quiere así, y no es porque Dios me quiere así, nosotros hacemos malas decisiones y nos metemos en problemas y no hacemos lo que Dios nos tiene planeado, y por eso muchas veces estamos en la condición que estamos. Pero Dios no tiene la culpa. Jamás, yo le dije a esta persona, jamás tú le eches la culpa a Dios. Le dije, si yo me quedo homeless, no tengo casa, no tengo donde vivir, no tengo que comer, le dije, Dios será siempre exaltado. Siempre. Jamás le echaré la culpa a Dios por la condición en que yo esté. Sea enfermedad, sean tragedias, sea económicamente, sea el nombre de Dios bendito. No vamos nosotros a echarle la culpa a Dios cuando Él no tiene la culpa. Las malas decisiones muchas veces que nos meten en estas situaciones. Y si Dios nos quiere así, así soy feliz. Yo digo, no tendré casa, no tendré buenos carros. Bueno, sí, ya tengo más o menos un carro más o menos bueno. Tengo muchas deudas y todo eso, pero soy feliz. Tengo una hermosa esposa, la más hermosa del mundo entero. Hoy, cada vez que voy a Manzanillo, veo a mis novias pasadas. Digo yo, pero ¿qué? ¿Estaba ciego o qué? Feas con ganas, feísimas. Y luego me hacen burla con ella. Digo, ¿qué les pide ella a ellas? Ella es mi baby, mi reina. Pero no es Dios quien me ha puesto en esta situación mala, sino que es, como yo les dije, malas decisiones. Entonces, jamás echarle la culpa a Dios. Ahora, déjenme ya ir terminando. No que voy a terminar, no se alegren. Y ya voy a ir terminando aquí. Miren por favor a Hebreos 9:14, por favor. Hebreos 9:14. Dios nos dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Pero mira lo que dice aquí en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿qué dice? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Exacto. ¿Para qué va a limpiar nuestra mente? ¿Para qué va a limpiar nuestra conciencia? Para que sirvamos al Dios vivo. Para que sirva. Entonces, hermanos, no importa qué tipo de conciencia tengamos. Si es buena, gloria a Dios.
Vamos a tener buena conciencia. Si es mala, vamos a pedirle a Dios que la sangre de Cristo nos limpie de esa mala conciencia. Y si es cauterizada, no importa, Dios con su sangre preciosa que derramó el Señor Jesucristo puede limpiarnos esa conciencia. Amén, hermanos. Amén. Déjame decirte una cosa. Yo creo que ustedes son una familia hermosa, una iglesia hermosa, una iglesia donde desea el bien para todos, que está buscando el ser mejor cada día para Dios. Qué bonito es eso. Sigan así, es algo maravilloso.